Hoy queremos comenzar con un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos considerado en el libro de Génesis, en los primeros 3 versos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En estos versos vimos al Padre, al Espíritu Santo y a Cristo Jesús, la luz del mundo. Después pasamos a estudiar en Salmos y Isaías, y en Salmos vimos las 3 personas de la deidad nuevamente mencionado en Salmos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pasamos a Proverbios, y especialmente concentramos en el capítulo 8 de Proverbios, donde vimos que el Espíritu Santo es dado nombre de la sabiduría. Y vimos que era el Espíritu Santo, la sabiduría, con el Padre y con el Hijo desde la eternidad, que es 3 personas que componen la deidad. Y ahora vamos a pasar a los 4 evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y espero leer primero en los pasajes. Vamos a leer de nuevo lo que leyó la hermana Lenny, y después pasamos a Marcos, pasamos a Lucas y a Juan en cuanto al bautismo de Cristo. Nuevamente en Mateo capítulo 3, comenzando con el verso 11. Está hablando Juan Bautista y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y pasando al verso 1 del capítulo 4, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora pasamos a la misma historia en Marcos. En el capítulo 1 de Marcos, en los versos 6 al 12, vamos a leer Marcos capítulo 1, los versos 6 al 12. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí
el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora pasamos a Lucas, en el capítulo 3 de Lucas. Vamos a encontrar la misma historia en los versos 15 al 22. Lucas 3, comenzando con el verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pasando por alto los versos 19 y 20, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora pasamos al primer capítulo de Juan. Juan capítulo 1. Y vamos a comenzar desde el verso 26. Juan capítulo 1 desde el verso 26, que dice así: Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En consideración de estos 4 pasajes de los 4 evangelios, podemos tener unas conclusiones. Primeramente, en cuanto a Jesús, podemos ver que era antes y más poderoso que Juan. Es decir, que era eterno,
y todopoderoso. Y dice que Él bautizará con el Espíritu y con fuego. Así que vemos que Cristo es distinto del Espíritu Santo. Y dice que es el ángel del pacto que viene con aventador. Podemos ver en Malaquías, el capítulo 3 de Malaquías, que habla de él que viene con aventador. Comenzando con el verso 1 de Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hablando de Juan Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová, Dios Padre, está diciendo que enviará a su Hijo, y antes que viene su Hijo, que es el ángel del pacto, mandará a Juan Bautista a prepararle el camino. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y pasando al capítulo 4 del mismo Malaquías, el primer verso dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad será estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así que hemos visto que Jesús en el bautismo, en la historia de su bautismo, dice que Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, que es el ángel del pacto que viene con aventador para limpiar, para juzgar. Y es el Cordero que cumplió todas las demandas de Dios y quita el pecado del mundo. O como dice en Jeremías 23:6, es Cristo nuestra justicia, o el Señor nuestra justicia. Hemos visto entonces en el bautismo a Jesús, pero también aparece el Espíritu Santo. Y lo que hemos leído fue visible, fue visto por Cristo mismo y fue visto por Juan. Así que el Espíritu Santo es visible y vino en forma corporal, como de paloma, que podemos también recordar que lo que engendró a Jesús en la vientre de María fue el Espíritu Santo, es decir, que es una persona y tiene forma corporal. Y podemos ver que es distinto al Padre y al Hijo, porque en el bautismo el Padre estaba en el cielo, el Hijo estaba al lado del río Jordán orando, y el Espíritu descendía del cielo y se colocaba sobre Cristo Jesús. Tres personas distintas encontramos, y podemos leer también en Juan 14. El capítulo 14 de Juan y el verso 26, hablando de estas mismas cosas, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las tres personas distintas. En el bautismo de Cristo, Jesús estaba al lado del río, el Espíritu Santo descendía del cielo, y ahora consideramos del Padre en los versos que hemos leído en cuanto al bautismo de Cristo. El Padre habla y informaba a Juan antes de hablar. El Padre habla y informa a Juan y habla del cielo.
Así que el Padre está en el cielo, el Espíritu Santo está descendiendo y Cristo está al lado del río. Y el Padre queda en el cielo mientras el Espíritu baja. Así que hay que distinguir entre el Padre y el Espíritu Santo. Y el Padre dice que es el Padre y que Cristo es su Hijo en quien tiene complacencia. Así que hemos visto en el bautismo de Cristo claramente que son tres personas en la deidad, que estas tres personas son distintas unos del otro y cooperan en una obra. Cooperaron en el bautismo de Cristo y ahora vamos a pasar a la entrevista de Nicodemo con Cristo en el capítulo 3 de Juan. En Juan capítulo 3 vamos a comenzar leyendo. Otra vez voy a leer el pasaje y después vamos a considerar las conclusiones que sacamos de este pasaje de la entrevista de noche en Juan 3, 1 al 18. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahora va a pasar a las verdades celestiales. La obra del Espíritu Santo de que ha hablado hasta aquí es una obra terrenal, ¿no? Y ahora dice en el verso 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la historia de la entrevista de Nicodemo con Cristo. Y de esta entrevista comienza después, primeramente hablando del Espíritu, después hablando del Hijo del Hombre y después hablando del Padre. Y en cuanto al Espíritu, vemos
que trae el nuevo nacimiento. Esto es necesario, dice Cristo. Es necesario el nuevo nacimiento y eso nos hace pensar en Ezequiel, donde dice en el capítulo 36, Ezequiel 36, comenzando con el verso 25. Ezequiel 36, 25, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es necesario el nuevo nacimiento, dice Jesús. Igual como dice Ezequiel, es la manera de llegar a ser parte de la familia de Dios. Y en el lo que leímos en Juan 3, compara el espíritu al viento. Y hemos visto ya en Salmos que es comparado con el viento del Espíritu Santo, y nos hace pensar en lo que dice en Hechos, capítulo 2 y el verso 2, para ver también como dice Lucas en Hechos 2:2 en cuanto a la misma cosa. O comenzamos con el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así, en la entrevista de noche, Cristo compara el Espíritu Santo con el viento. Y en cuanto al Hijo del Hombre, Nicodemo dijo, cuando vino a la entrevista, dijo: Dios está contigo, a Cristo. Pero vamos a ver que Cristo era Dios, porque descendió del cielo. Dice Cristo que el que descendió del cielo nos da a entender que es eterno, que existía antes de esta entrevista, existía antes de su venida al mundo, igual como vimos en el bautismo de Cristo, que Juan dijo: era antes que mí, ¿no? Eterno, que el Hijo descendió del cielo, y dice Cristo, es necesario que el Hijo fuere levantado, que el Hijo sea levantado. Este es levantado a la cruz, y nos da a entender cuando Cristo está hablando de las cosas celestiales, porque las cosas terrenales es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, como el viento que lo mueva. Pero en cuanto a las cosas celestiales, es necesario que Cristo sea levantado como Salvador, porque en su muerte pagó por los pecados nuestros. Y también, como Juan dijo, cuando vio a Cristo venir, es el Cordero de Dios, el Cordero Inmaculado, representa la vida de Cristo. Y aquí dice Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre nos da a entender que es ser humano a la vez que es divino. Y dice, el Hijo unigénito fue enviado. Eso nos da a entender que no solo es eterno, que no solo es Salvador, sino que la obra de nuestra salvación hizo voluntariamente, porque fue enviado y aceptó la voluntad de su Padre de venir a ser nuestro Salvador. Y en el pasaje de la entrevista de medianoche termina hablando del Padre y dice que el Padre amó.
nos da a entender que el Padre es amoroso. Es el amor de Dios que es lo que Dios es. Hemos visto que Dios es en tres personas. ¿Y por qué es necesario esto en cuanto al amor? Porque el amor no se expresa sin tener a quien expresarlo. Y desde la eternidad, Dios era amor. Dios es amor y el amor de Dios se manifestaba en tres personas, uno amando al otro y otro amando a los dos más. Esto es necesario para ser Dios de amor. No puede ser Dios solo, una sola persona, porque una sola persona no puede amar. Tiene que tener a quien expresar su amor. Y aquí dice, Dios amó al mundo. Así que Dios es amor y dice que dio a su Hijo unigénito. Este es demostración del amor en dar sacrificio, en sacrificarse a sí mismo. Y vosotros que son padres, saben, de sacrificar a su Hijo es un sacrificio tremendo. ¿Y para qué entregó a su Hijo? Para experimentar todo el dolor de este mundo, para ser levantado en cruz, para nuestra salvación, para salvarnos. Y todos los que aceptamos a Él por fe, recibimos la salvación. Entonces hemos visto en la entrevista de noche que está el Espíritu Santo comparado con el viento que obra en los corazones de los seres humanos de hacernos nacer de nuevo. Y que hay una obra enviado del Padre de Cristo en el mundo que tuvo que ser levantado para nuestra salvación, y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en hacer esta obra. Y queremos pasar a la última parte de nuestro estudio, que es lo que se encuentra en el capítulo 4 de Juan, la entrevista de la samaritana en el pozo. Podemos pasar al capítulo 4 de Juan y nuevamente leeré el pasaje y después daré unos comentarios. En el capítulo 4 de Juan vamos a leer los versos 13 al 26. 13 al 26. Juan 4. Ya sabemos que es Jesús en el pozo que había pedido agua de la mujer samaritana, y el verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pasamos por alto ahora los versos 17 y 18 y pasamos al verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
En la entrevista en el pozo, vemos primeramente hablando del Espíritu Santo, y aquí está comparado con el agua, como dice también en el capítulo 7 de Juan, en los versos 38 y 39. Cristo hablando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que Cristo dice lo mismo que dijo en el pozo con la samaritana, que es comparado con agua el Espíritu Santo, y que va a ser una cosa que trae vida esta agua, y por eso la mujer dijo: dame esta agua, porque ella quiso tener la vida que da el agua. Y hemos aprendido antes y repetimos ahora en Romanos 8 que el Espíritu Santo da vida. Y dice en el capítulo 8 de Romanos, los versos 10 y 11: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, voy a leer de nuevo. Y si vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús en vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el agua que mora en nosotros, el agua que representa al Espíritu Santo, da vida. Así que el Espíritu Santo es representado por agua. También lo vimos en Ezequiel 36. Y da vida y es continua. Leímos en la historia que era continua, que seguirá brotando, como dijo en Juan 4. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el capítulo 7, Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán a ríos de agua viva. Correrán, dice, que se van a seguir corriendo, o es decir, el Espíritu Santo, una vez que da el nuevo nacimiento, permanece en el creyente, dándole vida, una obra continua del Espíritu Santo. Y en la entrevista en el pozo, también después hablaba del Padre, y dijo que el Padre, Cristo dijo, fue revelado a los judíos. O es decir, que el Padre existía desde la eternidad y fue revelado al pueblo judío, y Cristo dice: es necesario adorar al Padre en espíritu. Así que vemos que el Padre es distinto del Espíritu Santo, distinto de Jesús mismo, y debe ser adorado en espíritu. Es con celo, es con entusiasmo, es con espíritu. Y también dice, debe ser adorado en verdad. Ese es en forma. La verdad, entonces, es la manera que adoramos, y el espíritu es el celo con que adoramos, y las dos cosas deben ser mezclados en nuestra adoración al Padre. Y a faltar uno puede salir un sentimentalismo emocional, si tenemos puro espíritu y nada de forma, o si tenemos pura forma y nada de espíritu, será un formalismo que es seco, aunque sea ortodoxo. Las dos cosas deben ser parte de nuestra adoración al Padre, quien es Dios, Padre de la familia divina de la deidad. Y después en la entrevista termina con Cristo Jesús hablando de él con el término el Mesías o Cristo. Y está en las palabras de la samaritana que fue prometido. Eso nos da a entender que fue prometido en el Antiguo Testamento, como dice en
Marcos capítulo 1, que es prometido, dice en Romanos también, fue prometido y fue mandado Juan a preparar el camino. El Mesías fue prometido y dice la samaritana, declarará todas las cosas. Pues declarará todas las cosas. En Cristo Jesús encontramos el heredero, como habla en Hebreos capítulo 1, que es el heredero que declarará las cosas de Dios. Y podemos leer en Hebreos los primeros versos que dicen en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dijo la samaritana, nos declarará todas las cosas, porque dice, bueno, yo no sé si tienes razón, Jesús, porque tú dices que la verdadera religión es de los judíos y nosotros somos samaritanos. Y cuando viene el Cristo, Él nos va a decir si debemos adorar en este monte o en aquel monte, si debemos adorar con los judíos o aparte como los samaritanos. Y dice en Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre, hecho en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Así que en el pozo, Cristo contestó a la mujer cuando dijo, bueno, yo voy a entender estas cosas cuando viene el Mesías. Y Cristo terminó diciendo, yo soy el nombre de Dios Santo. Yo soy el que habla contigo. Así que las tres personas hemos visto que son tres personas distintas. El Espíritu Santo aquí comparado con agua, que da vida y continúa dentro del creyente. El Padre, que fue revelado a los judíos y debe ser adorado en espíritu y verdad. Y el Mesías, que fue prometido, que declarará todas las cosas. Y Cristo dice, yo soy. Y podemos entonces ver estas tres personas distintas también en Primero de Pedro, el capítulo 1, el Primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 1 y el verso 2. Primero de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tenemos entonces tres personas distintas, elegidos según la presencia de Dios Padre, el Padre, en la santificación del Espíritu, el Espíritu Santo obrando en el creyente, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicados. Y como conclusiones, podemos hacer esto en cuanto a la deidad en los cuatro evangelios. La primera conclusión, en los cuatro evangelios,
Dios es revelado en tres personas eternas que tomaron parte en el bautismo de Jesús. Y como conclusión segunda, la conclusión B, en Juan 3, el Espíritu Santo como el viento es revelado como una persona eterna con el Padre, pero distinto de él, que obra en los creyentes, dando el nuevo nacimiento, ¿no? Y tercera conclusión, en Juan 4, el Espíritu Santo, como el agua, es revelado como una persona eterna con el Padre, pero distinto de él, quien vivifica a los creyentes. Repito las conclusiones. La primera, en los 4 evangelios, Dios es revelado en 3 personas eternas que tomaron parte en el bautismo de Jesús. B, en Juan 3, el Espíritu Santo, como el viento, es revelado como una persona eterna con el Padre, pero distinto de él, quien obra en los creyentes. Y como tercera conclusión, en Juan 4, el Espíritu Santo como el agua es revelado como una persona eterna con el Padre, pero distinto de él, quien vivifica a los creyentes. Distinto del Padre, distinto del Hijo, las 3 personas de la deidad. Estas cosas son tan claras como hemos visto en Génesis, como hemos visto en Salmos y Proverbios y ahora en los Evangelios. Tan claras son las explicaciones de las 3 personas que componen la deidad. Y tan buena el argumento de que el Dios de amor tiene que ser más que una persona para expresar su amor entre sí, para comunicar, para trabajar juntos. Están trabajando en todas sus obras juntos. Y en el próximo estudio esperamos ver en los escritos de Pablo la deidad. Gracias.